En pantalla tenemos el despiece de un diseño de blusa. Ahora lo que nos resta por hacer es darle las propiedades que tiene cada pieza o el comportamiento que va a tener en la tela. Entonces vamos a ir a la barra de propiedades ubicada en la columna izquierda de la pantalla y vamos a empezar a llenar los filtros de información. No todos los filtros son necesarios. Vamos a darle el nombre, que es el nombre de la pieza, la cantidad, que en este caso es una sola pieza para el total de la prenda. El material, podemos elegir cualquier material. En este caso pues vamos a hacer esta blusa en lino o en algodón. Listo. Entonces vamos a establecer acá otros parámetros de comportamiento en la sección de Marker Attributes. En Opposite Piece, el hecho de elegir esta variable quiere decir que la pieza puede girar en la tela de tal manera de que se haga un reflejo de ella misma. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos los delanteros, que los delanteros son 2 veces a cortar y necesitamos que en la tela se haga un reflejo de esta pieza para que ambos delanteros no vayan a salir iguales o es decir, que yo genere que las piezas no me vayan a salir revés derecho de la tela, sino que ambas salgan por el derecho de la tela. Entonces por eso se hace un reflejo. Ahora, como esta pieza no supera la unidad a cortar en la tela, entonces no tendría pieza opuesta. Pero por el contrario, el delantero, como son 2 veces a cortar, en ese caso le daríamos la opción de arriba y abajo. En rotación vamos a establecer o le vamos a permitir al programa rotar la pieza por el sentido del hilo de la tela. Entonces es importante que cuando estemos hablando de tejidos planos le demos 2 direcciones y cuando hablemos de tejido de punto le demos 4 direcciones, porque el sentido de la tela no se afecta, ya que un tejido de punto generalmente tiene elongación para ambos sentidos. Entonces un tejido plano, en este caso, vamos a decir que tiene 2 sentidos. Y estas son todas las especificaciones que debe tener esta pieza para que el programa sepa qué propiedades debe ubicar o cuál es el comportamiento que debe tener en la tela. Y así mismo vamos a hacer con todas las demás. Vamos a ver el ejemplo de una pieza que se repita 2 veces. En este caso es el corte espalda. Decimos que esta pieza se repite 2 veces en la espalda, que también es del mismo material que la espalda. Aquí por defecto él guarda el material que yo di previamente, y en Marker Attributes, como supera la unidad a cortar, voy a colocar Up and Down, y en rotación ya está elegido que tiene 2 direcciones. Entonces esto mismo se hace con todas las piezas y se procede a escalar. Una vez he determinado todas las propiedades que las piezas van a tener o el comportamiento que va a tener sobre la tela, vamos a hacer su respectivo escalado. En este caso, como es un modelo con cortes, vamos a ubicar primero el escalado en los puntos que contiene el básico de la blusa. Para ello vamos entonces a Granding o escalado y llamamos la tabla de tallas o Tile of Sizes. Entonces vamos a la parte derecha. En la columna derecha hay 2 opciones, que es Insert Sizes y Append Sizes. En Insert siempre van a ser las tallas menores. En este caso yo quiero insertar 2 tallas menores y doy el filtro de información en el recuadro blanco. Asimismo pasa con las tallas mayores, que es agregar tallas mayores. En este caso también voy a agregar 2 tallas mayores.
Una vez hecho esto, doy clic en insertar y en agregar y él las va a posicionar en una tabla pequeña que se asemeja a una tabla de Excel en la que yo puedo modificar los nombres. En este caso las tallas van en 2 en 2, entonces simplemente modifico, dejo mi talla base ya establecida y modifico las demás que surgen de ella. Una vez realizado esto y identificado los colores que deseo que me muestre el escalado, voy a cerrar la ventana y él va a posicionar inmediatamente las tallas que yo he elegido. Es decir, él por defecto ya las agregó y las insertó. Lo único que resta por hacer es establecer los movimientos de cada punto de escalado. Ahora, para poder ver esa tabla y poder darle los movimientos a cada punto, es decir, las coordenadas en X y en Y, oprimo la tecla número 2 y ella me deja ver la tabla de escalado. Si no la puedo ver aquí en View, también la puedo llamar con Grading Table o tabla de escalado. Ahora voy a ir entonces a los puntos básicos de la blusa y le voy a dar el respectivo movimiento. Voy a generar un ejemplo aquí para el escote de la espalda y lo importante es que siempre que estemos haciendo una escala vamos a ubicarnos o vamos a dar los valores para una talla para la talla mayor, consecutiva a la talla base. En este caso sería la talla 12. Entonces nos paramos en la coordenada X, que es en la coordenada que tiene movimiento el escote, y damos el valor de movimiento. En este caso establecemos si es negativo o positivo, ya que las tallas mayores deben salir del molde. Para que eso sea posible, entonces este movimiento debe ser negativo. Le doy Enter. Una vez he hecho esto, doy clic derecho, igualar todos, y él me va generando las demás tallas. Voy a ubicarme entonces en el hombro escote y voy a dar los mismos parámetros. Y en Y tiene una diferencia del escote horizontal espalda, creo que es 0,12. Entonces, una vez hecho esto, doy Enter e igualar a todos y él lo va de esta manera realizando. Para ello voy a hacer lo mismo con el punto hombro sisa, línea de espalda, sisa, costado, costado cintura y centro cintura. Asimismo para el delantero, sabiendo que el escote no tiene escala o es un punto muerto y recibe la totalidad de la escala en el punto hombro escote. Ya hemos realizado la escala en los puntos de la blusa básica. Ahora nos resta especificar cuál es el movimiento entre los puntos de corte. Entonces vamos a establecer que la cantidad de traslado de escala va a ser de 0.5. Sin embargo, este punto y este punto de la espalda que han sido señalados pertenecen al costado de la blusa de la espalda. Entonces simplemente vamos a copiar esa misma escala solamente en el sentido de y vamos a establecer que en X va a tener un movimiento de 0.5, que es el rango del traslado de escala que voy a emplear. Entonces vengo a este punto, copio su escala y le digo que me la pegue en Y. Y así mismo, por concordancia, pego igualmente el otro punto. Eso mismo pasa para los puntos que están a lo largo de la línea de la cintura. Voy a elegir el punto del centro de cintura, copio su escala y la traslado hacia los puntos que están a lo largo de la línea de la cintura. Ahora solo nos queda
establecer qué crecimiento va a tener hacia el costado. En este caso estoy parada en el punto de la cintura, y para que esto tenga un crecimiento equitativo, las mayores deberían ir hacia afuera del molde, es decir, hacia arriba, y voy a establecer que va a tener un movimiento de 0.5. Asimismo, el punto del costado a lo largo de la blusa, es decir, en el eje X, también va a tener un movimiento de 0.5. Una vez hecho esto, igualo toda la escala, y como estos dos puntos que he alterado son originados por el mismo corte, es decir que los otros dos puntos de la misma de la otra pieza son iguales, entonces simplemente le doy el mismo atributo de escala. Aquí serían 0.5 para X, teniendo el mismo sentido de movimiento o de crecimiento para las tallas mayores, y en el otro punto sería un movimiento de 0.5 positivo, al igual que el movimiento del corte anterior. Voy a colocar la talla con talla, y así pueden ver que todas las tallas coinciden. En la medida de que el costado va aumentando, el corte del centro hasta el corte y la distancia del corte hasta el costado es proporcional entre talla y talla. Ahora vamos a ver qué pasa con los cortes del delantero. El punto de la espalda establece como tal una escala. Voy a copiarla, y como este corte origina otro punto que es exactamente igual, me voy a él y copio esa misma escala. Para el resto de los cortes simplemente voy a realizar un traslado de 0,5 para ambos sentidos. Es decir, que para X voy a tener un movimiento de 0,5 positivo, ya que ya estoy por debajo de la línea de espalda y las tallas mayores irían hacia abajo del cuerpo. Y en Y también sería un movimiento positivo, ya que las tallas mayores van hacia afuera. Una vez hecho esto, lo igualo. Este punto es el mismo en el otro corte, por ello ubico la misma escala. Aquí damos entonces la misma escala que hemos dado para el punto anterior, ya que viene siendo la misma lógica, y este punto, como es igual a él, también realizo la misma escala. Ahora vamos a establecer qué pasan con los puntos a lo largo de esta línea, que es la misma. Este punto ha sido alterado por el costado y por el movimiento que ha tenido a lo largo de la prenda este punto. Entonces simplemente voy aquí, le voy a decir que quiero copiar esa escala, pero que en este punto me la vaya a pegar solamente en el X. De nuevo voy a la escala del costado de la sisa, la copio, voy a mi punto que estoy modificando y le digo que me dé las coordenadas o que me pegue las coordenadas en Y. Y ahí ya tendría entonces el movimiento de mi pieza. Voy a posicionar estas dos aquí, y ellas deben coincidir. Como está cerrando una pinza, en este momento no se va a ver que coincidan, a no ser de que yo gire la pieza e iguales recorridos. Entonces, este punto está alterando el largo de la pieza, copio su escala, me voy al centro de la pieza y lo copio solamente para el eje X. Estos puntos que están a lo largo de esta línea provienen de esta misma línea, por lo tanto este punto sería igual a este, entonces simplemente debo copiar su escala y pegarla.
este punto sería el mismo del costado, ya que es por ahí donde van unidas las piezas. Copio su escala y la pego. Y así doy origen a todas las tallas necesarias para este diseño, y haciéndolo de una manera proporcional para que el diseño no se altere. Y así hemos finalizado entonces el escalado de una prenda.